se hace arriba de la mesa aquí. Oye, pasamos al otro tema y justo se estrenó ayer, así que interesante conversar con ella. Ya varios entendemos de qué se trata, pero a lo mejor cae en un momento preciso donde estamos mirando qué pasa con Chile, porque hay tantos casos de colusión. ¿De dónde viene todo esto? Hay un tema más profundo en nuestra sociedad, es lo que queremos hablar con nuestra próxima entrevistada aquí en viernes, y es por su documental, ¿eh? Seguramente que lo han visto, que lo ha estado tuiteando todo este rato, yo lo he visto que lo ha hecho. Carola Fuentes es periodista y es directora junto a Rafael Valdevillano del documental Chicago Boys. Carola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Beatriz, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hemos tuiteado mucho, ¿no? Es que estamos muy contentos. Porque yo te sigo, entonces yo lo leo. No, pero además súper atingente el tema. Justo creo que cayó parado además el estreno, ¿no? Sí. Carola, ¿por qué fijarse en la historia de los Chicago Boys? Mira, para ser bien honestos, partimos haciendo la película desde una pregunta que tenía que ver con la contingencia y no con la historia. ¿Ya? Se nos ocurrió el 2011, cuando estábamos viendo las protestas, y uno se preguntaba, bueno, ¿por qué protesta la gente si este país se supone que es como un modelo en Latinoamérica, por lo menos, de éxito y de desarrollo económico? Y dijimos, bueno, vamos a preguntarle a los padres del modelo qué es lo que piensan de estos resultados en el largo plazo, si es que es algo que ellos yo para mí era totalmente desconocida, y que en la medida en que él me iba dando algunos detalles fuimos comprendiendo que aquí había un proceso que era súper interesante y que tenía mucho que ver con lo que ocurrió después. O sea, esta es una historia que partió con un convenio entre dos universidades promovido por el Departamento de Estado de Estados Unidos en plena Guerra Fría, que terminó cambiando el destino de un país completo. ¿Qué universidades eran esas, Carola? A mediados de los 50, para detener la influencia de la Unión Soviética, el Departamento de Estado puso muchos millones de dólares en distintas universidades de Estados Unidos. Una de esas, la Universidad de Chicago, vino a Chile a firmar un convenio con la Universidad Católica. Y se llevaron a un grupo de estudiantes, en esa época habían tenido 20, 22 años, a estudiar a Chicago por 2 años. Y este grupo de estudiantes es el que finalmente nosotros entrevistamos, porque son los originales, los primeros Chicago Boys que llegaron al país de vuelta. ¿Quiénes son? Los protagonistas de la película son Ernesto Fontaine, un icónico profesor de economía de la Universidad Católica que le enseñó a los profesores, que le enseñaron a los profesores, que nos enseñaron a nosotros, Assad, que bueno, después fue ministro de Frei, fue opositor a la dictadura. Banco Central, ¿no? Presidente del Banco Central en 2 periodos, y Ricardo French Davis, quien nació el más público detractor del neoliberalismo. Sí. ¿Fue fácil llegar a ellos? Y cuéntanos, en ese momento, cuando empiezan a entrevistarlos, ¿ya habían definido qué ese era el tema o seguían todavía pensando en el tema original, que también era muy interesante, que me imagino que igual lo contiene el documental, que es hacer esta lectura de, oye, si se supone que es un país tan pujante, porque todo el mundo está en la calle reclamando, digamos? Sí, esa primera pregunta terminó convertida en el 3er capítulo del documental. y efectivamente llegamos a todos a preguntarle primero por la contingencia, pero yo diría que ya en la 3ª o 4ª entrevista todos nos habíamos dado cuenta de que aquí la historia era mucho más larga y que valía la pena hacer un documental desde ese punto de vista histórico. Que es curioso porque es un documental histórico, pero que explica el presente. Entonces tiene una pata muy ligada, como tú dices, con la contingencia. Todo esto sin saber que además la contingencia se iba a poner al rojo vivo, como ha estado ocurriendo en las últimas semanas. Hay en el proceso documental una puerta va abriendo. Bueno, toda la película recoge esas sorpresas. Si se las doy todas, puro spoiler me voy a ir, pero tienen que ir a verla. No, pero efectivamente hay varios episodios, que es curioso porque no solo yo, que quizás o por ser más chica o menos informada podría no haberlos conocido, pero mostramos la película hace una semana en la Escuela de Economía de la Universidad Católica, frente a los estudiantes, frente a algunos de los protagonistas. Hicimos un foro y estaba el decano de la Escuela de Economía. Y una de sus primeras palabras después dijo, había un montón de cosas que yo no sabía. Entonces eso, bueno, me hizo sentirme un poco mejor, porque significa que mi curiosidad era compartida por muchos de nosotros, que en verdad hay mucho de esta historia en que vamos a preguntar por qué las cosas no están tan bien, ¿cierto? Porque consideramos que las cosas no están tan bien. Ese es nuestro punto de vista. Pero teníamos la intención de hacer un documental que fuera relatado por los protagonistas, porque creemos que esta es una historia que hasta ahora siempre se había contado un poco desde el blanco y negro. Habían hablado expertos de este tema, muchos habían hecho libros notables de investigación, pero donde hablan los demás.
que hablaran ellos no había ocurrido, no se había dado todavía. Entonces es muy interesante cuando tú escuchas su visión y los puedes conocer con una menor mediatización entre medio, porque aprendes mucho de lo que ellos dicen, de lo que callan y de la forma en que lo dicen también. Además que son personajes bien interesantes, son profesores, están acostumbrados a hablar en público, entonces hacen muy fácil el relato y son muy histriónicos. Y son realmente decidoras las cuñas que ellos van instalando a lo largo de la historia del documental. Debe ser especialmente difícil concebir un documental sobre los Chicago Boys sin hacer alusión a el régimen político. Sí, claro. Que posibilita que este experimento, digamos, o este afán del Departamento de Estado norteamericano, etcétera, etcétera, tenía a la vista crear, digamos. ¿Cómo? Pero eso es parte de la historia y esa es una historia reconocida por ellos, no es que ellos la desmientan o la nieguen, tampoco. De hecho, una de las secuencias más interesantes, a mi juicio, del documental es cuando ellos mismos cuentan cómo fueron llegando al poder, qué rol tuvieron en, por ejemplo, la organización del golpe de Estado o cómo estuvieron vinculados con los militares previo al golpe de Estado en la creación del ladrillo. A mí es que todo esto es súper interesante. Estamos hablando con Carola Fuentes. Ella es periodista, ustedes la conocen, ha estado ligada siempre a reportajes y algunos de gran impacto. Siempre te relacionamos, Carola, con lo que pasó con el caso de Paul Schaeffer, digamos, que fue un programa de televisión que dio con Paul Schaeffer y todo lo que vino después para Colonia Dignidad. Bueno, ella es periodista y directora junto a Rafael Valdevellano del documental Chicago Boys. Carola, yo quiero seguir esa misma hebra que tira el Álvaro y claro, sin que nos cuentes más del documental, aunque uno tiene la tentación de que nos cuentes un montón, pero sin que nos cuentes cómo pasado todos estos años donde hay una mirada que cada vez se ha ido unificando más respecto a lo que fue la dictadura, ¿qué mirada tienen ellos de haber participado en la dictadura? Otro momento súper interesante del documental, porque obviamente son preguntas que yo les hice en las entrevistas. Hay toda una explicación y una argumentación en torno a que las medidas que hacen ellos mismos, que las medidas que aplicaron fueron tan duras que habría sido imposible aplicarlas si no hubiera habido un gobierno autoritario, dicen unos, o el refuerzo de las armas de frentón, dicen los otros, digamos. ¿Por qué? Porque la gente se les habría revelado. O sea, piensen que esto, de un día al otro, literalmente, de un lunes a un martes, se liberalizaron los precios en Chile, y después en muy corto tiempo también se abrieron las fronteras y nos llenamos de productos importados, y esto hizo que muchas industrias nacionales quebraran. Al quebrar las industrias, se generó una gran cesantía. Llegamos a tener un 40% de cesantía en Chile. Uno no puede creer cuando ya no nos acordamos de las ollas comunes. Cuando yo les pregunto a ellos sobre esto, la respuesta de quienes defienden aún ortodoxamente el modelo es que no hay medidas correctivas que sean indoloras. La respuesta de los propios Chicago Boys, que se convirtieron en disidentes, fue que esto se pudo hacer solamente por el apoyo de las armas y que hubo una tremenda contradicción entre lo que en esos años se promovió como libertad para emprender, empresarial, y la nula libertad que había para opinar o de expresión, de movilización o de decidir también de las medidas que se estaban imponiendo. ¿Qué estatus tienen los Chicago Boys como denominación en Estados Unidos, por ejemplo? Perdón, aquí es relevante, aquí no podéis hablar del modelo chileno sin hacer alusión a los Chicago Boys. En Estados Unidos... Acaban de publicar un libro que se llama Chicagonomics. La semana pasada lo acaba de hacer una crítica al The Economist. Los Chicago Boys en Estados Unidos, para ellos, son los culpables de la crisis del 2008. Y hubo toda esta reflexión que eventualmente nosotros podemos estar haciendo ahora. Allá se hizo después de la caída de Lehman Brothers. Entonces, la desregulación del mercado que también hubo en Estados Unidos y a la cual se culpa también de la libertad excesiva que se le dio a los mercados, ya es un proceso en el que ellos han estado pensando y reflexionando. Pero también hay igual que acá, hay quienes defienden a ultranza la libertad de mercado y hay quienes la cuestionan. Ahora, hay un tema súper interesante ligado a los Chicago Boys, a propósito de que todos los tenemos en la cabeza, tenemos un prejuicio gigante respecto a ellos y todo lo que ha significado, bueno, lo que ha pasado económicamente en Chile. Algunos para bien y otros para mal, aunque no sé si lo último va aumentando a propósito de lo que vemos todos los días. Pero, Carola, ¿cuánto conocemos de nuestra propia historia que a lo mejor no está presente en el documental? Y te lo pregunto porque revisando libros que uno alguna vez leyó,
como la historia del saqueo, lo menciono de nuevo, de María Olivia Mon, que sí. El saqueo de los grupos económicos del Estado de Chile. Tremenda investigación. Exactamente, y que Chicago Boys tiene que ver con eso. También es una investigación que, si bien es de un momento, tiene que ver exactamente con lo que pasa hoy día. Y ahí uno entiende que hay una profundidad de lo que pasa en Chile, que no es cambiar una ley por acá, es una cosa profunda de cómo se armó el país nuevamente, y ahí los Chicago Boys están súper presentes. ¿Qué te pasó con eso de devolver parte de la historia que de repente es como la no contada? Es como que no hablamos de eso, como que no se ha instalado, en algunos sí, pero no es un tema instalado de la profundidad de los cambios que definieron a otro Chile. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos pasó a todos el equipo que trabajó en el programa, en el documental, y que aprovecho de agradecer aquí también, un gran equipo que ha estado trabajando en la investigación y ahora en la difusión, fue darnos cuenta, o en el fondo percatarnos de que hoy somos como somos debido a estas decisiones que se tomaron en el pasado, y que me llama la atención porque eso que nos pasó a nosotros le está pasando a la gente que está viendo la película. Anoche salimos del cine, fuimos a ver una gente común y corriente afuera y en el pasillo estaban comentando esto mismo. Oye, ¿te dais cuenta de cómo esta cuestión nos ha influido y se nos quedó en el ADN cuando hemos ido a mostrarlo a las universidades? Los primeros comentarios que hacen los alumnos, la gente joven, le llega mucho este mensaje de darse cuenta de que como somos tiene mucho que ver con cómo ellos diseñaron el país. Exacto. Y con respecto a eso yo les pregunté, en su minuto, le pregunto a Sergio de Castro, le digo, ¿cuál era su ideal de país? Cuando él tuvo toda la oportunidad, ya tuvo todo el poder, Pinochet le había despejado todo el camino para que él hiciera lo que ellos quisieran, ¿cuál es su ideal del país? De país. Entonces Sergio Castro me dice, el del ladrillo, que es este libro donde ellos fueron plasmando sus ideas. Se queda callado y después me dice, el Estado lo más chico posible. Yo le he dado puesto cara de, ¿por qué? Porque no se escucha mi voz, pero él continúa y me dice, porque lo que es de todos no es de nadie. Y eso explica mucho de cómo somos hoy día los chilenos. En el fondo chuta, en verdad aquí hemos privilegiado lo que es mío, lo que es tuyo, pero esta cosa más comunitaria un poquito como ha tenido un sesgo de lo público es igual a burocracia, es igual a corrupción, es igual a una cosa como que por años hemos mirado con desconfianza. Y claro, es que ellos pensaban así en el 75. Es que sabes que tan feroz como lo dices, Carola, porque cuando uno analiza esto, y por eso yo hablo de la profundidad, no es un tema puramente económico, no es un tema que tiene que ver con las cifras de crecimiento o el empleo, tiene que ver con una forma de pensar, con una forma de hacer política, con una forma de hacer las políticas públicas. Es algo muy profundo, por eso te decía que es re interesante. Porque no se confundan, se llamará Chicago Boys, pero no tiene que ver con economía, tiene que ver con una mirada de cómo uno arma algo. Bueno, nosotros hemos defendido mucho eso. Yo al principio tal vez quise hacer algo de economía, estudié como loca, leí. Lo mismo, no, porque porque llegaban, ¿pero qué me pasó? Llegaba a entrevistarlos, entonces les decía, no sé, bueno, pero ¿y la crisis del 82? Usted quería mantener el dólar fijo. Y venían con 300 argumentos económicos que yo patinaba porque no tenía ni una posibilidad de discutirlos. No, es que en verdad lo que pasó fue que el petróleo, la crisis del petróleo. Entonces rápidamente yo me di cuenta de que ellos primero que nada se escudan mucho en su ciencia económica, con lo cual tú quedas en incompleta capacidad para llegar al mismo nivel de conversación. Y después caché que en verdad yo no soy economista y que yo no quería hacer una película de economía, sino que yo quería hacer una película de economistas, que son personas que tienen valores y que en esos valores se sustentaron las decisiones que ellos tomaron. Y eso fue mucho más interesante. Entonces tú ves personas que hablan de lo que ellos creían, de lo que ellos pensaban y de lo que ellos creen y lo que piensan hoy también. Creo que a propósito de lo mismo que estás pensando, me abres la puerta para hacerte la pregunta que te quiero hacer, porque tiene que haber cambiado también el rol de la economía, a propósito de esta cifra, a propósito del ladrillo, a propósito de la Biblia, como podría decir uno, ¿no? El mismo rol que uno le asigna a los economistas en Chile, digamos, en los asuntos públicos. Ni siquiera voy a decir antes del 73, voy a decir antes de los Chicago Boys y después de los Chicago Boys. La preeminencia, esto que nosotros nos quejamos, ¿no es cierto? Perdón, nosotros sí, porque me incluyo, obviamente, que todo ha pasado por Hacienda,
que el protagonista de los gobiernos son el primer ministro de Hacienda, el de Economía del gobierno de Patricio Aylwin, el ministro de Hacienda de Economía del gobierno de Frey, el ministro de Hacienda de Economía de, etcétera, etcétera. Lago, Bachelet. El ministro de Hacienda, el que nunca se cambia. El ministro de Excepto Hacienda. ahora, pero recuerda, ese era el que nunca se cambiaba. Y cómo la discusión política se va haciendo cada vez más una discusión de orden económica. Entonces, esto que describes tú, ¿qué te pasa a ti cuando los vas a entrevistar? Y la crisis del petróleo, y se escudan, dices tú, da la sensación de que estamos más familiarizados ahora con que se judicializa la política, se economiciza la política, claro. digamos, se ha encorsetado dentro del discurso económico como si este fuese la ciencia que se discute, digamos. Y hablamos mucho, mi marido es de Guatemala, y que es el codirector, entre paréntesis, lo dijimos Rafael en la película, Valtellano. Rafael, sí, que ahora está viajando a La Serena porque vamos a presentarla en la noche allá, así que por eso no pudo estar acá. Pero ¿Estáis de gira? estamos de gira, es que en la película va a estar de Arica a Punta Arenas, que eso es súper bonito, en el circuito Miradoc, así que mucha gente va a poder verla, espero. Y él, cuando llegó a vivir a Chile, me decía, es que me llama la atención la cantidad de lenguaje económico que ustedes aplican en el día a día. Voy a invertir tiempo para estar con los niños hoy día porque he estado poco con ellos. Invertir tiempo en tus hijos, o sea, el costo y beneficio de, no sé, voy a la reunión de apoderado o me quedo trabajando en la oficina. Todo este lenguaje económico que nos ha permeado a todos, porque como tú dices, la economía tenía una preeminencia absoluta en nuestras vidas en los últimos 40 años. ¿Es atribuible a la aparición con esa preponderancia de los Chicago Boys? Tú sabes que hay otra secuencia linda del documental donde mostramos la franja cultural de televisión nacional en esos años. Adivinen qué se transmitía en la franja cultural de televisión nacional. ¿Qué era? Un programa de Milton Friedman que se llama Free to Choose, libre para elegir. Esa era la franja cultural, eso es lo que nos enseñaban en la televisión a las 9 de la noche. Te pasaste. O sea, yo creo que tiene que ser obligación ver Chicago Boys. Vayan a de verla, verdad. sí. No, es parte de lo que somos hoy día. No si es para entender, no es, si es impresionante. Carola, ¿todos aceptaron ser entrevistados? ¿Te pusieron trabas? ¿Se sintieron incómodos? ¿Cómo fue? No, hubo súper buena disposición. En general, no sé, con un par me tomé un café, por ejemplo, antes para explicarles lo que queríamos. El más difícil, pero es porque siempre ha mantenido un bajo perfil, Sergio de Castro, que terminó siendo el protagonista, gran protagonista de la película. De hecho, yo lo escucho nombrar tanto y creo que no conozco la imagen. Sí, como que no lo... de anteojos exacto, grandes, pero nunca lo he visto así como que tengo curiosidad de verlo en el documental. ¿Tú vivías acá cuando eras chica o no? Sí, pero no lo tengo así como absolutamente en la retina, porque después a lo mejor no siguió saliendo mucho, porque no es un hombre tan público hoy día. No es como Rolf Luders, por ejemplo, que incluso hoy día hace declaraciones a propósito de la colusión, que él está muy presente. Pero hoy día Rolf Luders escribió una columna de la película de La Tercera hoy día. Hizo una columna de opinión con respecto a la película, que para nosotros es una muy buena columna, una muy buena crítica, pero donde él pone los puntos sobre las i, sobre lo que ellos creen que está correcto o incorrecto hoy día, digamos, a propósito de lo de la colusión. Sergio Castro se demoró un poco más, pero finalmente aceptó. Ahora tengo que decir y reconocer y agradecerles a ellos que una vez que estábamos con las entrevistas tuvieron total disposición para hablar de todo, entrevistas que a veces duraron más de un día, digamos, 2, 3 horas por día, y estaban súper bien dispuestos a contestar. ¿Por qué te dieron la pasada? Bueno, yo les hice la misma pregunta, terminábamos la entrevista y en cámara, porque yo quería dejar grabado, entonces le puedo hacer una pregunta final, ¿por qué usted aceptó que yo lo entrevistara? Y la respuesta fue unánime, y fue que ellos decían, de esto se ha escrito mucho, pero nunca nos habían venido a preguntar. Entonces estaban como agradecidos de la oportunidad de poder dar su visión. Ellos obviamente han hablado de esto, pero son libros de economía, no sé, los 50 años de la Escuela de Chicago en que se distribuye entre los alumnos, pero en una cosa más pública nadie se había acercado a preguntarles su opinión, su versión. ¿Hubo economistas que no fuesen Chicago Boys en su génesis, digamos, pero que terminaron abrazando las premisas de la Escuela de Chicago? Bueno, o sea, muchos. No has mencionado a Vigi, por ejemplo. Vigi, sí, po. Pero uno diría, bueno, Vigi es Chicago Boy, no, es que no sé, pues no se formó en la Universidad de Chicago, no se formó en la Universidad, se formó en la Católica, ¿no? Vigi es ingeniero químico, y hizo su posgrado en la Universidad de Columbia. Toma. Pero entonces, claro, es un heredero de...
En algún minuto hay un economista americano que se llama Krugman que dice que en algún minuto la escuela de Chicago terminó influyendo en todas las escuelas. O sea que era muy difícil encontrar una escuela en Estados Unidos que no fuera de la línea de Chicago, cosa que ha cambiado ahora último harto y que de hecho la misma Universidad de Chicago ha cambiado y ha hecho una evolución tremenda. En la misma Universidad de Chicago hay economistas que se acaban de ganar hace un par de años el Premio Nobel de Economía que postulan que ya hay que empezar a considerar elementos emocionales o psicológicos para tomar las decisiones económicas, que se llaman behavioral economics, la economía del comportamiento, por ejemplo. Porque ¿qué es lo que dicen los Chicago Boys o qué es lo que decía Milton Friedman? Que lo dice en la película. El motor del crecimiento es la avaricia. Tú lo ves en los años 50 ahí en archivos, haciendo sus clases diciendo, es la avaricia. La avaricia del que produce, porque va a tratar de ganar la mayor cantidad de plata, y la avaricia del que compra, porque lo va a tratar de comprar lo más barato posible. Y en este juego, que yo quiero venderte caro, yo quiero comprar barato, dice Milton Friedman, si usted le da libertad absoluta al mercado, se va a llegar al mejor precio, al más conveniente. Bueno, yo no sé qué diría Milton Friedman de lo que finalmente pasó con los casos de colusión, porque al final esto terminó favoreciendo a los que producen y perjudicando a los que compran, pero ese motor, esa ciencia positiva en el fondo en que ellos se basaban es la que está siendo cuestionada ahora. ¿Qué tenía en común la escuela de Chicago con la católica que los hace candidatos a tomar este acuerdo a mediados del siglo XX? Es que esta historia no nos cupo en el documental y la tuvimos que cortar, así que se las cuento. Esto es como parte del disco 2. A ver. Esto es coincidencia casi. Estados Unidos ya decide financiar a las universidades en América Latina. Había 3 países que les preocupaban: Chile, Brasil y Guatemala. Estamos hablando de mediados del año 50. Ya eran los 3 países donde ellos estaban poniendo ojo. Entonces viene un señor que era el AID, que era como la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, y está paseando por Chile y se va al Hotel Carrera. Estamos hablando del año 54, 55, 54, y está en el bar del Hotel Carrera, actual Cancillería, y se junta con otro señor que estaba haciendo también una misión acá y le dice, oye, ¿y en qué andas tú? Esto me lo contaron los Chicago, eso no lo estoy inventando. Sí. No, yo estoy aquí promocionando, investigando. Entonces le dice, ¿tú sabes que aquí en Chile es un país bien ordenado? Esto todo en inglés, porque son los dos gringos. En el lobby del Hotel Carrera. En el bar del Hotel Carrera. Mira, este es un país bien curioso, porque es bien chiquitito, pero es bien ordenado, fíjate, ¿ah? Pero no saben nada de economía. No tienen ni un PhD, estos países saben de contabilidad, pero no de economía. ¿No te tienen que hacer algo acá? Entonces el otro vuelve a Estados Unidos, a Chicago, y dice, bueno, aquí hay un posible candidato, entonces mandan una carta a la Universidad de Chile, porque era la más grande y la más prestigiosa y la más importante. La Universidad Católica era una cosa chiquitita en ese momento. Y en la Universidad de Chile tenían una pelotera y el decano de Economía andaba preocupado de otros temas y dicen que la carta quedó doblada y guardada en un escritorio. Me van a matar los economistas de la Universidad de Chile ahora porque ellos van a decir que ellos desecharon la posibilidad porque Chicago era muy neoliberal. Pero la verdad es que leímos el primer párrafo de la carta y dijimos que no, por ningún motivo. No, claro. De todo lo que yo he investigado he llegado más o menos a la certeza de que esto fue más así que quedó votado el sobre. Recordemos que la Chile estaba intervenida en esa época, así que no. ¿En el 50? No, pero estaba intervenida, no para nada. Estamos hablando del 55. Entonces pareciera ser que este sobre quedó votado, entonces como no los pescaron, le mandaron la carta a la Universidad Católica. Y en la Universidad Católica había un decano que dijo, uy, esta cuestión se ve buena. Y como también son ordenaditos, ahí vieron la carta y la abrieron. Entonces primero vinieron los gringos a Chile. Pero fueron algunos estudiantes de la Chile después también, no es solo que fuera la Católica. Por ejemplo, Carlos Massat fue el primero de los estudiantes de la Chile que viajó. ¿La codicia no es un pecado capital? Pero es que esto no tiene nada que ver con religión, pues. No, pero es que tiene que ver, pues si no, es la Católica. Entonces me imagino que en los planes de estudio habrá pero a lo mejor por eso en el cruce en Chile hay un cruce, porque fue la Católica, que hay un cruce católico en Chicago Boys. No me consta que Milton Friedman sea muy religioso, al contrario, Friedman promovía la libertad para abortar, la libertad para casarse. Exactamente. Pero si te llega un proyecto, por eso les digo, por lo mismo me llama la atención, que si te llega un proyecto académico de esta naturaleza, uno dice... Perdón, ayer estaba viendo un reportaje de los 90 sobre el escándalo que quedó relatado por Belisario Velasco en 24 horas. ¿Por Iron Maiden o no? Iron Maiden y la lambada. Tú llegaste tarde, porque antes, pero un poquito antes, el escándalo por la lambada. ¿Por cómo se bailaba la lambada? ¿Cómo se bailaba la lambada? Entonces, imagínate, a mediados de la década de los 50, que llega un predicamento, que la avaricia de quien produce, la avaricia de quien consume, si se deja libre, esto es sería la cueca en pelota. Que me parece raro que en el contexto de una iglesia católica que está
Sí, Yo po. sospecho que eso no estaba en el papelito que les deben haber mandado en todo caso. Yo me imagino que... Una cosa más clara. Claro. Cartas de la encíclica Rerum Novarum, la del 65, pudiera aceptar semejante plan de estudio para la Escuela de Economía. Más de fondo. Hagamos un convenio, no venía todo el ladrillo. Hagamos un convenio. Pero es interesante porque a lo mejor de ahí surge que en Chile haya este cruce entre ser muy conservador religioso respecto a la libertad económica, que es un cruce que nadie entiende mucho para este país. A lo mejor tiene que ver con que llegó la católica. Pero en general yo quiero decir que los Chicago Boys, los primeros, no eran conservadores, no son personas que vengan. De hecho, O sea, ellos armaban este cuento como de libertad. y a ellos les costó mucho convencer a la derecha, de hecho no la convencieron, de que los pescaran. Ellos trataron de convencer al pescó. Esa historia también está en la película. Oye, Pero interesante, Hay Carola. que- se estrenó ayer Chicago Boys, así que hay que poder ir a verla. Carola, muchas gracias por acompañarnos. Compitiendo el 70 de que implementara un plan como el que ellos proponían. A usted, vayan a verla y me Felicitaciones. comentan. No, de todas Felicitaciones y felicitaciones muchas además. gracias. Muchas gracias. Oye, y es importante que la vayan a ver este fin de semana. Porque en este cruel modelo de comercio, de mercado, si avaricia de si quienes no va mucha producen y gente que- el fin de semana la van a sacar de las multisalas. Y a nosotros nos interesa que esté en las multisalas porque queremos que sea masiva la película. Yo creo que no puede ser de elite. Usted sabe cómo es el Estado lo más chico posible. Y ya, aquí lo voy a contar. Pero es verdad, eso es lo que dice la Carola. El primer fin de semana es Sí, el pues, vital. tenemos que ir. Así que Carola Fuentes es periodista, directora, junto a Rafael Valdevellano, su marido además, del documental Chicago Boys. Se estrenó ayer, así que lo encuentran en cines este fin de semana. Gracias, Carola, que les vaya muy bien con el Muchas documental. gracias a ustedes. Nos vemos. Oye, les agradecemos.